La apostasía de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6. La palabra del Señor nos dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David, su padre. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Salomón fue el hijo de David que lo sucedió en el trono cuando él murió. Salomón fue el primer rey de la dinastía davídica en el trono de Israel. La madre de Salomón era Betsabé, la que fuera esposa de Urías, y con la que David había cometido el pecado de adulterio. Después de todos los hechos fatídicos relacionados con sus pecados, David convirtió a Betsabé en su esposa y tuvo con ella varios hijos. El primero y más prominente de los cuales fue el rey Salomón. El traspaso del reino de Israel a Salomón estuvo salpicado de sangre, pues Salomón tuvo que tomar decisiones drásticas contra algunos contrincantes que le habían puesto en jaque. Es difícil la tarea de gobernar, y mucho más difícil gobernar al pueblo de Israel, un pueblo al que se ha definido como un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10:21. Bueno, podemos decir que esta es la misma condición de todos los pueblos de la tierra, en cualquier nación. Si revisamos la historia, veremos el mismo comportamiento mostrado por el pueblo de Israel en las demás naciones. Salomón fue un hombre dotado por Dios de múltiples habilidades y sabiduría. Dios proveyó a Salomón de incontables riquezas y poder e influencia en el mundo político y social, como posiblemente no hay ninguna persona, o no ha habido ninguna persona en la tierra. Lo más destacado de Salomón es su fama de sabio, cualidad esta que le fue concedida por Dios como un don especial. Salomón pidió expresamente a Dios que le diera sabiduría para gobernar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Muchos gobernantes han tratado de hacer esto demagógicamente, parecerse a Salomón, pidiendo en su toma de gobierno supuestamente a Dios que les dé sabiduría para gobernar. Pero esto ha sido solo de labios, pues en sus acciones han demostrado todo lo contrario de la sabiduría. Bueno, sería bueno explicar que no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. La sabiduría tiene que ver más con el carácter, con la prudencia en todos los sentidos y con mostrar equilibrio y justicia en la forma de vivir, en la forma de actuar. Pero lo que vemos en la mayoría de los gobernantes de la tierra es un interés por manipular a las masas, ofreciendo siempre cosas que no está en su voluntad cumplir, pero además poniendo en riesgo la nación.
al hacer compromisos de aposento con los poderosos para perpetuarse en el poder. Todo esto en perjuicio de las mayorías. En realidad, pocos hombres han disfrutado del privilegio que gozó Salomón de parte de Dios. Acerca de él se expresó nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Mateo 6:29. Realmente, el hecho de que el Señor Jesucristo se refiera a un hombre en estos términos es para que uno piense que Salomón en verdad era fuera de serie. Las palabras de Jesús referentes a la gloria de Salomón nos indica que muy posiblemente Salomón sea el más famoso, más rico y más sabio hombre que haya existido sobre la tierra. Pero a pesar de todas esas cualidades en su favor, la Biblia nos presenta las debilidades de este extraordinario hombre. Como él mismo, el propio Salomón, lo dice en la Biblia: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Salomón desvió su camino debido a varios factores. En primer lugar, las mujeres de Salomón desviaron su corazón. Así es como lo dice la Biblia. Salomón terminó muy mal. Fíjese que siempre es más importante cómo uno termina que cómo uno comienza. Salomón tenía una gran debilidad. Bueno, podríamos decir que es la debilidad de la mayoría de los hombres, las mujeres. Esta fue la causa de su desgracia, pues la misma Biblia, al hablarnos de su decadencia, es lo primero que nos dice. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extrañas: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Primer libro de Reyes 11, versículos 1 y 2. Y la Biblia agrega: y sus mujeres desviaron su corazón. Primer libro de Reyes 11:3. Salomón no se conformó con una sola esposa como es la voluntad de Dios para todo hombre. No solo tuvo esposas, sino que también tuvo concubinas, cientos. Es sorprendente cuando uno llega a ese capítulo 11 del primer libro de Reyes. Uno se encuentra con algo insólito. Como Salomón, que había sido dotado de la más exquisita sabiduría, había menospreciado el temor de Dios por el placer. El hedonismo lo llevó a la egolatría y a la idolatría de toda índole. En su libro de Eclesiastés nosotros podemos ver, sin embargo, cómo Salomón se convenció al final de su existencia de lo inútil e insignificante de la vida a espaldas de Dios. En segundo lugar, el corazón de Salomón no era perfecto, dice la Biblia. No era perfecto con Jehová su Dios. Salomón faltó a su fe y faltó a los principios de su fe. Eso es lo que se define como apostasía. Desvió el camino de la verdad y fue en pos de las cosas vanas de este mundo. E inclinó su corazón a la adoración, increíblemente, a la adoración de los ídolos, dice la Biblia. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre.
porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Primer libro de Reyes 11, versículos 4 y 5. Como podemos ver, la fama y el poder lo cambiaron, como cambian a muchas personas. Parece que al hombre no le convienen ciertos encumbramientos, pues lo hacen creerse lo que no es y lo hacen apartarse de las cosas esenciales y auténticas como la fe verdadera. El propio Salomón había dicho ya en los años de su vejez, cuando entonces reflexionaba respecto de su vida pasada, lo siguiente: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Por lo menos vemos en estas palabras que Salomón se dio cuenta antes de morir que le había fallado a Dios. Muchas personas que han cometido muchos pecados no tienen congoja por sus malas acciones. Mueren sin arrepentimiento. Esa, mi querido amigo, mi querida amiga, es la diferencia entre una persona que es salva y una persona que no lo es. Finalmente Salomón, después de tanta gloria, cayó tristemente en decadencia. De Salomón se puede decir que mientras fue consecuente con el tipo de carácter que Dios aprueba, realizó el gobierno más brillante de Israel. Su fama se difundió por el mundo entero y logró reinar durante un largo periodo de paz, que a su vez trajo prosperidad a la nación de Israel. A Salomón le tocó el privilegio de construir el gran templo de Jerusalén, un templo que llegó a llamarse también Templo de Salomón, tal como Dios lo había prometido a su padre David. Segundo libro de Samuel 7, versículos 12 al 14. Así que se hicieron todos los aprestos necesarios para este gran proyecto arquitectónico único en la historia, todo bajo la dirección de Salomón. Los mejores constructores, artistas y artesanos fueron contratados para esta obra. Esta magnífica obra fue encargada a Hiram de la tribu de Neftalí, una persona especial del cual la Biblia dice lo siguiente: e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Primer libro de Reyes 7:14. Lo cierto es que no se escatimaron recursos para esta obra. Muchos de estos recursos, sin embargo, ya estaban disponibles desde el reinado de David, el cual había hecho provisión y había establecido los diferentes niveles de oficios para los servicios de adoración en el templo, tal como se narra en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 al 21. Dios le había dicho a David que por causa de él haber derramado mucha sangre, él no sería la persona indicada para edificarle casa en Israel, pero que su hijo Salomón sí lo haría. Primer libro de Crónicas 22, versículos 7 al 19. Así que David hizo saber estas instrucciones a Salomón antes de morir, para que se edificara el templo tal como él lo había planeado. Salomón entonces trasladó el arca de Dios al templo, nos dice la Biblia, y una vez que la obra estuvo concluida y realizó entonces un gran acto de dedicación. Todo esto corrobora la gloria de Salomón. La Biblia dice que Salomón fue muy versado en todas las ciencias, muy admirado por el mundo entero por su sabiduría y por el esplendor de su reino. Todo esto mientras él fue fiel a Dios. Cuando los hombres y mujeres somos fieles a Dios, Dios nos exaltará delante de los demás, dice la Biblia, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Salomón fue el autor de los Proverbios, de Eclesiastés
y de Cantar de los Cantares, libros poéticos de la Biblia. Y quién sabe de cuántos libros más. Así que Salomón fue grandemente bendecido por Dios, con muchos dones, con muchos talentos. Dios le hizo saber, sin embargo, por causa de sus graves pecados, el reino de Israel sería resquebrajado, aunque no durante su vida, pero sí después de su muerte. Y esto por la misericordia prometida a David, dice la Biblia, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Primer libro de Reyes 11, versículos 11 al 13. Los últimos días de Salomón no fueron muy halagüeños, como podemos ver, pues Dios lo puso a probar la amargura de la rebelión, de la sublevación y de los complots constantes. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 31 al 40. Allí puede usted leer todo esto. Y de esta manera Dios quería hacer a Salomón consciente de lo que aguardaba a la nación de Israel después de su muerte. Después de la muerte de Salomón, lo que tenemos es una serie de acontecimientos que están marcados por la mala actuación de la mayoría de estos gobernantes en un reino dividido que terminaría entonces en ruina y cautiverio. Que Dios te bendiga.